Ahí estamos. Bueno, buen día a todos, todas. Bueno, queríamos principalmente saber cómo iban con esta instancia de evaluación. Este, Entiendo que sí, que hay tiempo esta mañana a las 23:59 para entregarlo. Eh, bueno, nos ha pasado que ayer recién hemos subido la grabación de la tutoría pasada. Y bueno, eso básicamente, no sé, Vicky, si vos querés ahí como arrancar con algo. Hoy está con otro nombre, pero es la profe Victoria. Ah, perdón, es que no me podía conectar en mi correo. Eh, no, queríamos saber cómo iban, o sea, si han leído la consigna, si la han venido trabajando, si tienen dudas respecto a la consigna. Eh, y bueno, si han podido trabajar en las observaciones que les hemos ido haciendo en los trabajos anteriores. Eh, bueno, aquí estamos como para escucharlos y saber. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, yo acá en el trabajo. Yo lo que le quería preguntar era, ¿se lo puede mandar también en PDF? Porque a mí ya me quedan muy poco, digamos, para terminar el trabajo práctico. Dentro de todo este tiempo que me fueron corrigiendo, fui aprendiendo muchas cosas, así que muchas gracias ante todo. Sí, sí se puede mandar en PDF. De hecho, a veces es mejor en PDF porque ustedes así se aseguran que no haya ninguna, como un control de ustedes, de que no haya ninguna alteración, modificación, pero obviamente que ustedes pueden mandar en el formato que más cómodo les parezca. Pero sí, sí se puede mandar en PDF. Bueno, nosotros vamos a tratar de tener las notas, o sea, no las notas, sino las devoluciones hasta el viernes. Así que ahí también vamos a estar avisando. Eh, bueno, no sé si hay otra consulta específica relacionada al trabajo, por ahí de cómo van, si tienen algunas dudas como estructurales para la elaboración. Hemos traído algunos ejemplos para trabajar, pero bueno, también queríamos partir de lo que ustedes tengan construido. No sé si hemos tenido algunas, no, ninguna consulta me parece que hubo por el aula virtual, me parece que no. Bueno, no sé con quién quieren que arranquemos, qué es lo que más dudas les genera, dónde quieren que reforcemos, pero nada, los ejemplos que hemos venido para trabajar en algún momento ya los vimos incluso, pero también en alguna tutoría hemos pedido autorización para también trabajar, obviamente de forma anónima, con algunos de sus trabajos. Así que hemos seleccionado dos, un poco medio al azar, digamos, para que hagamos como este ejercicio de ver el problema, las preguntas, que por ahí en la unidad 3, por ahí la unidad más larga, y viene como a estar esta cuestión central y estructural de lo que tiene que ver con el problema, la pregunta y los objetivos. Pero bueno, si no hay ninguna otra duda, podemos avanzar. ¿Querés que comparta yo la pantalla? Profesora, buen día. Sí, buen día. Justamente de eso le quería preguntar, de la consigna donde dice planteamiento del problema de investigación, todo eso, la parte que dice justificación de la problemática. Eso no me está quedando muy claro. Bien, a ver. Este, ahí vamos al. Ustedes tienen una introducción, eso habíamos visto, segundo parcial, tienen una introducción. La justificación de la problemática va, ¿se acuerdan que también en el trabajo
en este último, en el anterior, en el trabajo práctico número 4, de alguna forma había que decir por qué era importante el tema que ustedes habían seleccionado, ¿sí? O sea, además de hacer esta construcción teórica y este marco teórico, había que justificar por qué era importante ese tema, ¿sí? Entonces, por ahí la justificación va en esa línea, ¿sí? O sea, si bien está directamente relacionada con el problema, o sea, con la unidad 3, pero va, digamos, con esta construcción que ustedes hagan, con sus palabras, de por qué es importante digamos, ese tema que ustedes han seleccionado. O sea, ustedes tienen la introducción en donde ustedes ahí cuentan qué es lo que van a hacer, cómo se va a ir desarrollando el trabajo, eso es como una especie de guía más al lector o lectora. El marco contextual, o sea, el contexto, ¿sí? O sea, el tiempo, la normativa que hay, el contexto geográfico en el que se delimita, digamos, el tema que ustedes han elegido. Después, ahí viene todo el desarrollo de la unidad 3, o sea, de lo que ustedes tenían como trabajo práctico número 3, que tenía que ver con la pregunta de investigación, ¿sí? Lo que pasa es que ahí en mayúscula hemos puesto la justificación de la problemática, porque así no queda desdibujado, ¿sí? Así ustedes no hacen objetivo, pregunta de investigación, hipótesis, que es lo que dice ahí, sino que además también puedan decir, justificar por qué eligen ese problema y por qué es un problema de investigación, ¿sí? En donde ustedes van desde eso hasta la pregunta de investigación, ¿sí? Y ahí los objetivos y las hipótesis. A ver, más o menos podemos mostrarle Muchas gracias. un... Sí, acuérdense que el problema de investigación es jurídico, ¿no? Así que lo tienen que justificar en términos de por qué es un problema de investigación jurídico. Eso no se Claro, olvide. y en eso pueden hacer este ejercicio que han hecho en el trabajo práctico número 3, que iban como este triangulito, que iban como desde un problema así amplio hasta lo más específico y jurídico que ustedes determinen. Entonces ahí viene la pregunta y por ende los objetivos y por ende las hipótesis. A ver, voy a compartir. ¿Vos tenés algo a mano ahí para compartir, Vicky, o querés que directamente comparta el No, plan tengo, de a trabajo? ver, te he hecho un mini PowerPoint para que les Ah, mostremos el bueno, tema de las normas APA y después lo que hemos hecho es extraer un par de las preguntas que ustedes han trabajado y para poder mostrarles. A ver, una que está ahí. pero ¿querés que empiece mostrando como el plan ¿Cuál plan? de trabajo, algún ejemplo del plan de trabajo o no? No. Ah, Ahí porque he copiado en el PowerPoint. bien, ok. Bueno, esto para que lo tengan más o menos en claro, porque hemos visto que se han dado como muchas confusiones en torno a los tipos de citas, ¿verdad? Bueno, este es un texto del profesor Gabriel, que ustedes lo tienen en la unidad 2, que es un artículo científico, está publicado en una revista. Esto es para que vean, perdón porque que empieza por aquí, ¿no? Pasa que lo he ordenado así. O podemos empezar por aquí, que son las preguntas. A ver, ¿dónde están? Las preguntas que hemos tomado ahí de manera así al azar de los trabajos prácticos, como para que vean, queremos trabajar como las observaciones que tenemos hacia esas preguntas. ¿Bien? Bueno, estos son de 3 temas diferentes, ¿sí? No sé si ven el primero, va más vinculado a lo que era al derecho a la alimentación y grupos rurales. El segundo es acceso a la justicia y niños, niñas y adolescentes. Y el tercero es acceso a la justicia y comunidades indígenas. Primero que nada, ustedes se acuerdan que tienen la tablita de Juni, ¿verdad?
Bueno, esta compañera, particularmente en su trabajo, ella ha hecho, igual que muchos otros de ustedes, una serie de preguntas, que es lo que por ahí el ejercicio al que invita a Juni, de hacer una serie de preguntas para poder llegar a la pregunta de investigación, ¿sí? Esta es la pregunta que ella marca como pregunta de investigación, que en realidad en el ejercicio que hace la compañera, en términos de pregunta de investigación, en esta serie de preguntas hace esa construcción y una de esas preguntas es la que mejor se adecua. Pero bueno, ella pone que esta sería su pregunta de investigación, ¿no? Y como verán, siempre empieza con un tipo de interrogante, ¿sí? ¿Cuál es cuáles, qué, cómo, por qué? Bueno, este empieza con un cuáles, ¿sí? ¿Cuáles serían las causas por las que no existe una legislación u otro tipo de solución que permita la propiedad de tierras, aumentando la producción y revertir la inseguridad alimentaria en el Depto Figueroa? Esta pregunta, no sé si ustedes pueden identificar qué elementos le estaría faltando, como para que hagamos ese ejercicio, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles serían las causas? Bueno, ¿cuáles serían las causas? Es un tipo de interrogante, ¿sí? De la que no existe una legislación o otro tipo de solución que permita la propiedad de las tierras, aumentando la producción y revertir la inseguridad alimentaria en el Depto Figueroa. No está, o sea, puede estar mejor la pregunta, porque por ahí partir de la negación del no existe una legislación, en realidad es partir de un presupuesto de que no existe, ¿sí? Entonces partimos de la no existencia, vamos a llegar a una conclusión, vamos a partir desde por ahí quizás a donde deberíamos llegar después del proceso de investigación. Entonces, la pregunta en términos sería cuáles son las causas, cuáles son las causas de o cuál es la legislación existente en materia de seguridad alimentaria o de propiedad de la tierra de campesinos y por qué esta genera algún tipo de obstáculo a la hora de acceder a la tierra, ¿sí? Y otra cosa importante es que a esta le falta ¿se acuerdan? Le faltan las unidades de observación, ¿sí? Porque habla le falta la unidad de observación y le falta el contexto, ¿sí? El contexto en términos de tiempo, porque se habla del departamento Figueroa. No sé si ustedes pueden ahí como hacer el ejercicio de ver esas cosas que le están faltando. Igual el trabajo está muy, lo que es el trabajo número 4 ha estado muy bien hecho de la compañera. Por ahí en el ejercicio de hacer las preguntas uno va dejando atrás otras preguntas que son las que mejor se adecuan al problema, ¿no? Después tenemos esta pregunta que es ¿cómo influye la situación socioeconómica y política de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la justicia en la provincia de Tucumán? Está bien estructurada esta pregunta, solo que la variable situación socioeconómica y política, porque ahí veamos que eso sería en el ejercicio de Juni sería la variable, es muy amplia, ¿sí? Si tratamos después de hacer eso en un proyecto de investigación va a ser va a ser inabarcable. Entonces, el ejercicio por ahí en esta pregunta sería como achicarla, porque después cuando van a escribir el estado del arte, el marco teórico, resulta una cosa que no tiene consistencia porque es tan amplio justamente la variable que quieren utilizar que va a ser muy amplio el problema, ¿sí? Y por ahí el ejercicio por ahí sería como ir achicando en la parte del marco teórico de antecedentes. Pero bueno, no es la idea. La idea es que por ahí ustedes hagan una variable utilicen una variable más acotada
y que a partir de ahí puedan escribir los antecedentes marco teórico, porque es un ejercicio más realizable en términos de tiempo, ¿sí? Después, bueno, el acceso a la justicia, el hoy, por lo general, a ver, cuando la investigación es en presente, no se utiliza como la temporalidad a la hora de la pregunta, ¿sí? Entonces, poner hoy o en el tiempo presente no es muy utilizado, menos hoy, ¿sí? Porque hoy va a ser de acuerdo al día que lea la propuesta de investigación, básicamente. Entonces, lo mejor es contextualizarlo temporalmente. Por ejemplo, en Tucumán, desde la sanción de la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, creo que es del año 2006, hasta el presente, hasta el 2021. O, no sé, ver el acceso a la justicia en un periodo determinado, por ejemplo, en periodo de aislamiento social preventivo obligatorio. Marzo 2020 sería junio, julio 2021. Eso, el mejor ejercicio ahora, al principio, cuando uno empieza como a utilizar o hacer investigación, es acotar para poder ir desarrollando las siguientes etapas, ¿sí? Y después, la tercera pregunta dice, ¿cómo influyen tantos estereotipos en algunas comunidades originarias de la provincia de Salta al momento de acceder a la justicia? Ocurre lo mismo que con el anterior. El tantos estereotipos es como muy, es vago, es vago, es ambiguo, ¿sí? Eso hace que el problema de investigación sea gigante. Entonces, lo que hay que hacer es acotar qué vamos a entender por estereotipos o cuáles estereotipos, o si vamos a utilizar algún tipo de variable que nos brinden los estudios respecto al acceso a la justicia y pueblos indígenas. Ocurre lo mismo. La estructura está bien. Algunos, lo que han hecho muchos de ustedes ha sido como seguir la estructura, pero cuando han empezado a rellenar esto, lo que serían variables, unidades de observación, ocurre que hay varias que ponen variables que son inabarcables, ¿sí? Esto de estereotipos, en términos así vagos, es inabarcable. Situación socioeconómica y política sin determinar un tiempo también es inabarcable, ¿entienden? Y la primera pregunta en esta línea de que, bueno, la variable ahí la compañera que pone legislación o otro tipo de solución. Esa pregunta, o sea, la legislación puede ser una variable, pero hay que contextualizarla y no partir de una negación, ¿sí? Eso es un buen ejercicio, porque lo que nosotros intentamos es conocer. Entonces, no podemos partir de una afirmación sobre la no existencia de algo, ¿sí? Porque vamos a construir una no existencia de algo, básicamente, en un proceso de investigación, si partimos desde ahí. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si se ha entendido, o si lo estuvo confundiendo más. No, profe, las preguntas pueden ser cortas pero precisas, ¿no? Sí. Claro, sí, con que tengan como estos elementos, estas variables, está bien. A veces se hacen largas porque tienen que tener todos estos elementos, sobre todo si se investigan no sé, periodos pasados, entonces tiene ahí un contexto que hay que determinar. Sí, lo bueno es como imaginarse o pensar que no hay que dar nada por sentado. Ustedes acuérdense en relación, digamos, a la unidad, no sé, desde la unidad 1, que venimos viendo estas cuestiones o sea, no hay que dar no hay que partir de que ya hay verdades absolutas, sino que todo es un proceso de conocimiento, digamos, por así decirlo. Entonces, no hay que dar por sentado que no hay legislación o que incluso a veces cuando hablamos de obstáculos, ¿sí? Hay que ver también en qué situación se lo pone en términos de obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, hay que ver, porque uno ahí también parte de la base de que hay, y quizás nos demos cuenta en el transcurso del proceso de investigación, de que en realidad no hay tantos o lo que sea. Si ustedes
Acuérdense que es un proceso y que quizás lleguen a resultados que no quieren llegar. Y quizás después de ese proceso no se confirme, o no se confirme de la forma que ustedes pensaban a donde querían llegar. Ustedes saben que, bueno, que hay tanta injusticia o no se cumple con el derecho a ser oído de niños, niñas, adolescentes, pero capaz que las unidades de observación que ustedes toman, ¿sí? O sea, los casos que ustedes toman, bueno, confirman en realidad que sí se establece un proceso, pero que quizás, bueno, no todavía no está tan aceitado o lo que sea, digamos, pero bueno, ustedes partan de la base de que a quien le hablan, quien lee, tiene que saber que eso no hay nada preestablecido, ¿sí? Que ustedes hay un vacío, entonces ustedes ahí se embarcan en ese vacío. Ahí Antonella Sí, hay en el chat. pregunta. Por lo general, pueden ser una o dos preguntas, ¿no? No más de eso. Lo que yo he traído es que ustedes en el trabajo número 3 han hecho como el ejercicio que planteaba Yumi, que era de hacer muchas preguntas y de ahí ir construyendo la pregunta de investigación. La o las, hasta 2. Más de eso, a no ser que sea un proyecto grande, que lo aborden muchas personas, más de eso no. Claro, está bien ahí la pregunta, porque sí, en el trabajo práctico número 3, en esto de que evaluábamos el proceso, sí estaba bueno que ustedes ensayen muchas preguntas, porque además también era parte de la indagación o parte de la exploración del problema, por así decirlo. Entonces, ahora se supone que ese proceso ya está más aceitado, entonces tiene que ser la o las preguntas con las que se quedaron, ¿sí? O sea, las definitivas. Que las preguntas de investigación uno nunca se las termina de hacer, de hecho, y nunca termina de quedar conforme, ¿sí? Entonces, hasta último momento, posiblemente se las estén haciendo. Lo importante es que tengan en claro cuáles son estas variables, ¿sí? Acá, por ejemplo, Victoria dijo, bueno, la legislación u otro tipo de solución es la variable, y bueno, después está la cuestión, las unidades de observación, ¿sí? Entonces, ahí como que ya está claro qué es lo que se va a trabajar. Por ahí, si es que si hay, no hay, los obstáculos, los factores que impiden su cumplimiento, o cómo eso, o cómo la ley habilita prácticas distorsionadas, etcétera, todo eso que ustedes se van a ir encontrando, ¿sí? Bueno, hay que ver ahí cómo se la formula la pregunta, pero las variables, dentro de todo, están claras, ¿sí? Igual que en la segunda. Que tiene que ver con la situación de niños, niñas, adolescentes en el acceso a la justicia, ustedes esas variables ya las pueden ir trabajando, pero sí, es necesario que hagan ese ejercicio de la pregunta, sobre todo porque después el marco conceptual, el marco teórico va en la línea de desarrollar eso, ¿sí? Sí, y achiquen las variables en el caso de ser necesario, porque eso les va a posibilitar hacer el antecedente o el marco teórico, ¿sí? Achíquenlas porque cuando van a hacer el antecedente o marco teórico va a ser una cosa inmensa que no nos va a decir en concreto qué han utilizado, qué pretenden utilizar. Eso es algo que se ha visto un poco en los trabajos que hemos ido revisando. Si ustedes tienen algo concreto, lo que van a escribir de antecedentes o de marco teórico va a ser mucho más concreto y va a seguir un hilo conductor, ¿sí? Con la pregunta, con el título, con el planteo del problema, con el marco contextual, ¿sí? Entonces traten eso como de que... Y aparte, hay algo que si leen papers van a notar que las variables se repiten en el título, se repiten en la pregunta, se repiten en el problema, se repiten en el marco contextual, se repiten los antecedentes en el marco teórico. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor que a quien lee lo está guiando. Entonces, todo el tiempo, si ustedes hacen si ustedes siguen un hilo conductor, van a ver que se va a repetir en todas esas partes las variables. Entonces no hay forma de que quien los lea no los entienda. Eso por lo general se ve cuando ya está terminado el trabajo, ¿sí? Uno cuando lo va escribiendo no tiene mucho en cuenta esas cosas,
esto de que se repite todo el tiempo la variable, porque bueno, está en un proceso de construcción de ese proyecto, ¿sí? Pero bueno, eso es como una trampa para que ustedes vean si en su trabajo, una vez que lo hagan y que lo envíen, si seguimos ese hilo conductor. Bueno, después lo que hemos hecho, como hemos visto muchos, no sé si tienen algún tipo de pregunta respecto a esto, porque si no seguimos con lo que serían las normas APA, si les parece. Profesora Victoria, buen día. Buen día. Con respecto a lo que usted manifestaba acerca de que en las preguntas a veces la inabarcabilidad sería, ¿no es cierto? Bueno, es fundamental eso, creo que eso fue un error mío en particular y creo que es recurrente, digamos, en la construcción de todo trabajo de investigación. Así que está buena la acotación esa de poder poner en contexto, ¿no es cierto?, o en una fecha determinada o en un punto determinado para poder, porque en definitiva la pregunta es el disparador del trabajo de investigación, ¿no? Es el soporte en el cual nosotros nos vamos a manejar y nos da un rango de espacio, de tiempo determinado, y en virtud de eso tomar las acciones, digamos, para hacerlo el trabajo. Yo creo que es fundamental eso, ¿no? El tema de que tratemos, digamos, de hacerlo abarcable, no caer en el proceso ese de la inabarcabilidad y que nos va a comprometer de alguna manera, ¿no? El desarrollo del trabajo. Sí, sí, tal cual, la pregunta es como central. Otra cosa también, y tratando de hacer abarcativa la conversación de ustedes, ahí cuando decía María Belén acerca de cuando, digamos, desarrollamos el trabajo, no dar por sentado, digamos, nada, no dar por sentado de que ya está todo hecho, por el contrario, ver la posibilidad, ¿no?, de poder construir un horizonte nuevo en el sentido, digamos, de la investigación que estamos haciendo, si bien, o sea, yo lo tomé, profesora Belén, para el lado, digamos, de buscar, digamos, ser objetivos, ¿no es cierto?, con respecto a la información y a lo que estamos haciendo, o sea, sin caer en ese, no sé si pesimismo o pensamiento de decir, bueno, tengo mis limitantes, ya se ha hecho mucho sobre esto, sino por el contrario, buscar un verdadero desafío que nos permita, ¿no?, buscar en profundidad las respuestas de investigación en virtud de la pregunta que hemos podido elaborar, ¿no es cierto?, que en definitiva es lo que nos empuja a sacarnos las dudas, o buscar los conceptos necesarios para satisfacer dentro de un rango normativo, que bueno, las normas APA que está por hablar la profe Victoria, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo creo que en ese contexto y por ahí pasa el trabajo de investigación, creo, ¿no? Sí, lo que sí, tal cual, Jorge. Lo que sí recuerden, este es un proyecto, ¿sí? El segundo parcial consiste en un proyecto, o sea, en el armado de la estructura de cómo voy a ir al campo, ¿sí? O sea, no hay que desarrollar nada, solamente tomar los conceptos para pensar el problema, ¿sí? Lo que no sabemos, básicamente. Recuerden eso, no hay que desarrollar, porque el año pasado por ahí hemos tenido estas dificultades que ha habido compañeros que han desarrollado, ¿sí? Han hecho entrevistas, han hecho una serie de encuestas y eso no hay que hacer, solo hay que planificar. La idea es que planifiquen en base a las dudas que tienen y eso lo pongan en términos del proceso de investigación. Y sí, recuerden acoten siempre. Es lo mejor que pueden hacer cuando uno está empezando el ejercicio de la investigación. Porque, o sea, si ya están en otras instancias, son investigadores, llevan muchos años haciéndolo, quizás pueden hacer este ejercicio de pensar más en problemas
inabarcable, pero bueno, hay otras herramientas para abordar eso. Cuando uno empieza, el mejor ejercicio es acortar. Y bueno, eso básicamente. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, si no pasamos a las normas APA. Sino también las preguntas, recuerden que la pregunta de investigación también está relacionada con el tipo de investigación, ¿sí? O sea, si es explicativa, exploratoria o descriptiva. Ahí Juni es bien claro ahí como en dar algunos tips de cuáles son los verbos que se usan, la estructura, si es explicativa, si es exploratoria y si es descriptiva. Eso también aclara mucho porque hay veces estamos un poco mareados sobre qué verbo usar, o sea, si usar cuáles, si usar cómo influyen los factores o cuáles son los factores que determinan, cosas así. Entonces, a veces nos aclara mucho cómo hacer esta relación con el tipo de investigación. Eso recordé así, de golpe. Bueno, para todo lo demás, la estructura está ahí, ¿sí? En las consignas. Así que ustedes van a ver que tiene como un hilo conductor cada estructura. Sí hemos puesto que tenga ahí como introducción para que ustedes puedan también decir de qué, introducir cómo se introduce el tema, cómo se guía al lector, cómo se contextualiza y cómo se, digamos, se justifica la investigación. Bueno, pasemos a las normas si es que no hay... Sí, yo con los verbos me refiero a que tiene que ver con qué es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Recuerden que ahí Juni trae verbos. Hay más verbos que los que Juni propone ahí. Lo que Juni hace bien es como también dividir, presenta qué tipos de verbos según qué tipo de investigación, ¿sí? Entonces, eso también como que ayuda a aclarar qué es lo que se quiere hacer, si se va a comparar, si se va a describir, si se va a explicar, cuál es digamos, cuál va a ser el objetivo. Y eso también se usa para los objetivos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, este es un texto de la unidad 2 del profe Gabriel, que habla sobre la investigación empírica del derecho y la enseñanza del derecho. ¿Sí? Este es un no recuerdo si es un párrafo o una oración, pero miren cómo está estructurado. Acuérdense de la cita, me he olvidado de hacer la referencia bibliográfica, pero esto es cita, ¿sí? Cita. Cita de parafraseo, que es cuando yo tomo los autores que vienen hablando sobre un tema y digo con mis palabras lo que esos autores o ese autor quiere decir, ¿sí? Empieza diciendo, no es exagerado afirmar que la enseñanza del derecho en Argentina y en América Latina ha sido fuertemente moldeada por el paradigma formalista del derecho, como lo han sostenido ya varios autores. Ahí lo que está haciendo es parafrasear a Abramovich, a Bomer y a Curtis, ¿sí? Y que estos autores dicen que la enseñanza del derecho en América Latina ha sido moldeada por el paradigma formalista. Eso en términos simples. Eso ya lo han dicho estos autores, por eso Pereira, el profe Gabriel, a la hora de escribir este artículo, los trae, ¿sí? Porque aparte, recuerden, la construcción del conocimiento científico es justamente, eso es una construcción. Tomo lo que otras personas vienen diciendo para poder armar mi problema o poder desarrollar mi investigación. No es que de la nada desarrollo una investigación, desarrollo una teoría o demás. Bueno, esto es el parafraseo, ¿sí? No había muchos... Bajo esta visión, el derecho se concibe como un sistema de normas jurídicas válidamente formulado y jerárquicamente dispuesto. Esto de que el sistema de normas jurídicas está... Me esperan un segundo, me estoy quedando sin batería. Un segundo. Sí, ahí lo que estaba leyendo Victoria también es parafraseo, ¿sí? O sea, también estoy diciendo lo que otros autores dicen, que en este caso es un solo autor, engaña, ¿sí? O sea, bajo esta visión, el derecho se concibe como un sistema de normas jurídicas válidamente formulado y jerárquicamente dispuestas dentro de un sistema en sí reputado autónomo y consistente. Eso lo está parafraseando, es decir, que está diciendo con sus propias palabras lo que este autor dice.
porque si hubiese sido una cita textual, es otro el formato, ¿sí? Además, recuerden que también, si es que tiene más de 40 palabras, tiene otro formato, ¿sí? Se pone un poco más de margen, se achica un poco la letra y también se le pone el autor al último. Acá tenemos algunas consultas, no sé si es que querés terminar ahí con lo de este texto y ahí... Bueno, como siguen viendo, así esta visión del derecho positivista y logicista, eso es algo que introducen a Abramovich, y Biden es porque ese texto ya se ha citado en el artículo, ¿sí? Pero bueno, esto, como ven, Gabriel lo que ha hecho es construir, ha articulado una serie de ideas de otros autores, los ha citado, porque lo que o sea, acuérdense de esto, de la construcción del conocimiento como algo procesual, y de que hay que reconocer los derechos de autor, quien dice tal o cual cosa. Como el profe ha dicho un montón de cosas, tomando ideas de otros autores y parafraseando, ¿sí? Porque él en ningún momento utiliza utiliza un texto, algo expreso de un texto escrito por estos autores, ¿sí? Entonces él los parafrasea, toma todo lo que él ha leído y lo escribe en términos de que esas personas han dicho tal o cual cosa. Después hay otras formas de citar. A ver, aquí vamos con una que es textual, ¿sí? Y esta es una textual de menos de 40 palabras, ¿sí? Esta es una oración, dice: en el similar sentido del movimiento de estudios sociojurídicos se propone que el derecho, las prácticas legales y las instituciones legales solo pueden ser comprendidas viéndolos y explicándolos dentro del contexto social. ¿Puedes ponerle un poquito de zoom o sacarle el cartelito del costado, así se ve como un poquito más en la pantalla? A ver. Ahí está, mejor, sí. Bueno, ahí van a ver, tiene menos de 40 palabras, entonces está integrado al texto, pero está entre comillas, ¿sí? Y toma la autora, es Silvey, es una autora del año 2000, bueno, el texto es del 2002, y en Alson Lavere y Biden es porque ha sido citada, ¿sí? De alguna forma no se ha podido acceder al texto de Silvey de 2002, entonces se ha tomado la cita que ha hecho Anson Lavere en un texto que ha sido citado previamente dentro de este artículo, ¿sí? Pero vean cómo la cita de menos 40 palabras se integra al texto. La de más de 40, recuerden que va en el espacio inferior, va con otros márgenes, y bueno, eso. Esto lo he traído porque es un texto que ustedes tienen que haber leído, entonces suponíamos que lo han leído, y para que puedan ver eso, para que puedan ver cómo se cita y cómo pueden ir integrando así sin... Igual, a ver, lo que pasa también es que este texto del profe Gabriel es un texto donde que ha demorado mucho tiempo en escribir, no es que un artículo se saca así de la noche a la mañana, pero bueno, vean como las buenas prácticas y se pueden integrarlas en sus trabajos, ¿sí? Y traten de ser ordenados a la hora también las cuestiones formales, traten de justificar. Por ahí había compañeros que hacían el centrado del texto, entonces se ve como... se ve extraño y no es lo que dicen las normas APA, así que tengan cuidado con eso también. Y eso. Después no hay una cita textual de más de 40 palabras en el texto del doctor Gabriel, entonces no la hemos podido copiar aquí. Pero bueno. Pero está ahí bien clara en la bibliografía sobre normas APA, ¿sí? Ahora voy a compartir así rápidamente, ya respondemos las preguntas ahí que nos han hecho por el chat.
Pero para cerrar esta cuestión de la cita, voy a compartir lo de las referencias bibliográficas, así también queda claro, y ahí vamos a responder las preguntas, ¿les parece? Profe, Sí. Tenemos buen ahí día. la cita primero de Daniel, y ahí vamos respondiendo. ¿Querés, a ver? La referencia bibliográfica, que es lo que va al último, en donde ustedes ponen toda la bibliografía que han usado, ¿sí? No es necesario, o sea, hay veces que se cita la bibliografía, pero generalmente se usa más de lo que se cita a veces, ¿sí? Entonces, al último, a ver acá donde están las referencias, ¿sí? Acuérdense de no confundir las citas con las referencias, ¿sí? Acá está, le puso bibliografía, y ven que acá sigue el formato APA, ¿sí? Está el apellido, las siglas del nombre, el año, el título del artículo, ¿sí? Y acá sí se lo puso como recuperado de, pero eso, digamos, no viene siendo como indispensable que lo pongan, digamos, o sea, suficiente con que puedan poner esta estructura de el autor, el año, el título y, bueno, y en el caso que haya editorial o esta cuestión de dónde se lo recupera, ¿sí? A dónde ustedes lo consiguen, porque no todas tienen por ahí una editorial o una revista. Bueno, ahí ese de papers, digamos, del doctor Gabriel, les va a servir también, ¿sí? Como apoyo para que ustedes puedan ver cómo se cita y cómo se hacen las referencias bibliográficas. Bueno, no sé si querés que vamos con este ejemplo que nos trae el compañero Daniel para que trabajemos la pregunta. Ahí han quedado esas dudas. Sí, a ver. Para estar acá en el chat. Sí, esta pregunta, a ver, esta pregunta, ¿los actores del Juzgado Federal de San Miguel de Tucumán número 1 están capacitados para el abordaje de casos de violencia intrafamiliar entre el 1 del 8 y de 2015 hasta el 15 del 12 del 2021? Esta pregunta se responde con un sí o con un no. ¿Están o no están capacitados? Sí o no están capacitados. Cuando nosotros tenemos una pregunta que se responde por un sí o por un no, o por una referencia a algo, no estamos frente a una pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta de investigación justamente exige como el ejercicio de llevar adelante un proceso de investigación para poder resolverla. Nosotros si vamos y le consultamos a los jefes o a las personas que trabajan en el juzgado federal número 1, ellas nos van a poder decir si sí o si no. En todo caso, lo que podemos es como complejizar eso de si están o no están capacitados por, ¿cuáles son las causas cuáles son las causas de la falta de capacitación, suponiendo que sabemos que no están capacitados, o cuáles son las causas de la falta de capacitación de los actores del Juzgado Federal número 1 en el abordaje de casos de violencia intrafamiliar. Y capaz que porque partamos de esto, los juzgados federales, recuerden que tienen una jurisdicción, una competencia específica, ¿sí? No sé si... Sí, Ahí entran en cuestión otras cosas que que ustedes como estudiantes deberían ahí poder manejar respecto a esto, de cuestiones de derecho en general, ¿sí? claro, eso iba a decir por un lado, que yo entiendo que el recorte que se hizo específicamente del juzgado federal tiene que ver con que el juzgado, porque hay, digamos, no sé, por lo menos en la justicia provincial, hay juzgados y fiscalías específicas que se dedican a las cuestiones de violencia de género. De todas formas, también hay, en realidad hay toda una política de capacitación
a todos los funcionarios y funcionarias del Estado, en el marco de la ley, por ejemplo, la ley Micaela. Entonces, ahí me parece que yo entiendo que ya está claro el recorte. En base a eso también coincido ahí con Victoria que la pregunta tiene que poder complejizar, ¿sí? O sea, que no se responda por sí o por no, como dijo, y a veces también funciona hacer este ejercicio como de darle la vuelta. O sea, se puede, por ejemplo, también preguntar como cuál es el impacto de la capacitación o la capacitación en el marco de tal ley a tal juzgado en determinado tiempo, digamos. O sea, también se puede como jugar un poco con las variables, qué es lo que queremos mirar, digamos, ¿sí? Específicamente de este juzgado federal. O sea, si queremos ver la capacitación, o sea, si están capacitados o no, pero ahí hay que poder como lo dijo Victoria, complejizarlo, ¿sí? Sobre todo que, bueno, que si ustedes van y les preguntan y en su metodología definen hacer entrevistas, le van a decir que sí. ¿Sí? Entonces, sí, hay algunas preguntas que nos pueden hacer caer en cuestiones como simples y que cuando ustedes van al campo, bueno, se van a encontrar con que ha quedado muy acotado, muy sencillo, muy simple y bueno, y no les estás respondiendo nada, no les estás diciendo nada en realidad con el fenómeno que ustedes querían indagar, estudiar, ¿sí? Sí, Después creo que hay otras bueno, hay preguntas. que seguir trabajándola a la pregunta, ¿sí? Lo del estado del arte y el marco teórico. Sí, bueno, a ver, el estado del arte va a ser, por ejemplo, en esto que estamos viendo, que está viendo la mayoría de ustedes respecto a acceso a la justicia, va a ser toda a ver, no toda, pero la gran parte de teoría en materia de acceso a la justicia que a ustedes les sirva para abordar su tema, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de acceso a la justicia, quiénes los han traído, el desarrollo histórico, qué dicen si hay discusiones respecto a ese concepto, qué dice tal autor, qué dice tal otro, cuál voy a tomar yo, o sea, qué voy a abordar dentro del fenómeno de acceso a la justicia, ¿sí? Respecto a las variables, a las unidades de observación o variables, o unidades de análisis también, por qué tomo a los niños, niñas y adolescentes y demás, ¿sí? O sea, como todo lo que se viene diciendo, a ver, y todo es muy amplio, ¿no? No es todo, es lo que me sirve que tiene sentido en el marco de mi problema de investigación, ¿sí? Después, el marco teórico va a ser esto, por ejemplo, dentro del acceso a la justicia existen 3 líneas teóricas, una me dice tal cosa, la otra me dice tal otra, la otra me dice tal o cual cosa. Yo voy a tomar la segunda, ¿por qué? Porque pienso que la primera no me serviría por tal o cual motivo y la tercera no viene al caso por una cuestión histórica, contextual y demás, ¿sí? Entonces, es esa discusión el marco teórico va a ser la discusión que voy a dar con los autores previos en el sentido de me sirve para abordar mi investigación, no. Por ejemplo, a ver, disculpen que utilice como de ejemplo mi investigación, pero es lo que más fresco tengo. Por ejemplo, yo hago estudios sociojurídicos, ¿sí? Dentro de los estudios, en realidad hago lo que serían, ¿se acuerdan cuando han visto formalismo, escuela crítica y realismo jurídico? Hago realismo jurídico. Dentro del realismo jurídico, utilizo una rama latinoamericana de los estudios sociojurídicos, ¿sí? Porque el realismo hay un montón de autores, un montón de bibliografía, pero yo he tomado estudios sociojurídicos. Después de los estudios sociojurídicos, he tomado solo autores que trabajen la línea de antropología jurídica, porque hay autores que hablan sobre
Judicial Politics, sobre análisis económico del derecho, o antropología jurídica. Bueno, yo he tomado solo los que hablan de antropología jurídica. Y dentro de los que hablan de antropología jurídica he tomado un par y he discutido un par de cosas con otros. Discutir significa como criticar en términos no de decir está mal, sino de decir quizás esto se puede mejorar, quizás a partir de esto podemos pensar tal cosa y demás, ¿sí? O sea, en los antecedentes va a ser este marco general, que es todo lo que hay escrito y todo entre comillas, ¿no? Porque nunca vamos a ver todo, sobre el tema, ¿sí? Y el marco teórico va a ser lo que tome de ese todo para poner en discusión lo que quiero ver, ¿sí? Y, bueno, o por ejemplo, a ver, para ser más concretos también, si vemos acceso a la justicia, ¿sí? Yo voy a tomar el concepto de Garaboto, o voy a tomar en caso de acceso a la justicia y mujeres, lo que dice Gerardi, lo que dice Gerardi, no me acuerdo la otra autora, o voy a tomar, estoy viendo cuestiones de acceso a la tierra y derechos campesinos. Voy a tomar lo que dice la ley o las críticas a la ley de agricultura familiar. O voy a tomar lo que dice Silvina Ramírez en el en el texto tal, ¿sí? Para pueblos indígenas y acceso a la justicia, pluralismo jurídico, ¿sí? Entonces, el marco teórico va a ser eso. ¿Con quién voy a discutir? ¿Qué voy a tomar esos autores? ¿Qué voy a poner en cuestión? ¿O qué voy a decidir complejizar de todo eso? Y el antecedente sería el todo. O sea, si tenemos que dibujarlo, el antecedente va a ser el círculo grande y el marco teórico va a ser un círculo pequeño de todos esos antecedentes, de los cuales yo voy a tomar cosas o voy a discutirle cosas, ¿sí? Así en términos más simples. En realidad podemos seguir hablando de antecedentes o de marco teórico, pero en principio es eso, con que sepan y puedan hacer ese ejercicio es más que suficiente. No sé si se entiende, no sé si la compañera Marica Mariana. Sí, ahí hubo varias preguntas en relación al marco teórico. Ahí lo que presentó Victoria al principio, para dar ejemplo de las normas APA, era un marco teórico, o sea, era un recorrido por bibliografía, ¿sí? O sea, ahí Gabriel iba diciendo que había cuáles son los desarrollos que había de la temática y con qué, digamos, y qué era lo que tomaba de eso, ¿sí? Eso también les sirve ahí como ejemplo. Apóyense también en estas cuestiones, en la bibliografía, ahí se van a dar cuenta, y en los documentos que nosotros le hemos compartido, que no solamente le hemos compartido para que ustedes vean el desarrollo que hacen de la temática algunos autores o autoras, sino también para que vean cómo lo desarrollan, cómo citan, ¿sí? Cómo lo estructuran, cómo marcan el problema, cómo hacen el marco teórico, ¿sí? Cómo toman otros autores, autoras y con qué se quedan, ¿sí? Van a ver que en los papers por ahí que le hemos pasado, específicos desde los que venimos trabajando de alimentación, de pluralismo, ¿sí? Hay citas en relación a eso y ustedes van a ver que se va construyendo así. Obviamente que no todos esos trabajos tienen la estructura que nosotros pedimos, porque esto es un plan, un proyecto, como dijo Victoria, pero por ahí en el marco teórico sí pueden ahí ver cómo en estos papers, digamos, hacen estos desarrollos conceptuales. Había una alumna que quería hacer una pregunta, ahora, no por el chat. ¿Puede ser? O no sé si hay alguna otra cosa. Hola, profe, soy yo. Sí. Bueno, mi duda en realidad en el tema quizás ya lo había explicado, pero justo tuve, no sé si vio, me volví a conectar porque no tengo buen internet. Sobre el tema de las normas APA, porque usted nos pide que hagamos interlineado y en letras Arial y todo eso.
Y también en el formato de las normas, o sea, cómo quedaría el trabajo, porque no llego a entender. El Porque nos formato, piden en formato, o sea, nos pide que sea fuente Arial y que tenga un alineado y también tenga, o sea, que esté configurado en las normas APA, pero porque son dos cosas. se complementan, ¿sí? Mm. O sea, por un lado tenés la estructura formal del trabajo práctico, que es eso que dice ahí, o sea, el tamaño de la letra, el tipo de letra, digamos, el interlineado, pero eso no es excluyente de las normas APA, ¿sí? O sea, ahí, no sé si querés proyectarlo, Vicky, al párrafo ese de Gabriel. Bueno, hagamos de cuenta que ese es ustedes están escribiendo así, ¿verdad? Bueno, ahí está cumpliendo con las normas APA, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Pero el texto tiene que tener el formato que nosotros ahí sugerimos, ¿sí? Pedimos, que tiene que ser con determinada cantidad de hojas, determinada letra, determinado interlineado, ¿sí? Y determinado tamaño, ¿sí? Después, no sé, por ejemplo, en las citas, en la referencia bibliográfica, se usa por lo general el margen que se usa es la sangría francesa, ¿sí? Ustedes, como lo van a hacer, bueno, cuando lo hagan en Word, van a ir, digamos, a donde está la parte de la sangría, que creo que es en párrafo, si no me equivoco, sangría, ¿sí? Y en las referencias bibliográficas, ustedes van a ver que dice sangría especial y ahí viene la sangría francesa. No sé si es que quieren que le demos ahí como más recomendaciones en ese sentido, pero eso es una función ahí de Word. No sé si contesto tu pregunta. Sí, ahora me quedó un poco más claro. Y yo le mandé un mensaje a usted en el campus, porque anteriormente yo no o sea, no es que desconocía, sino no sabía cómo usarlo, cómo comunicarme con usted por el campus. Yo le puse, si me podía decir cuál era en realidad el problema que yo estaba teniendo en particular con el tema de los prácticos que venía desaprobando, digamos. Porque yo tengo entendido que si bien hice con las normas APA, pero no sé si es la cantidad que hice de más o no tenía o sea, quizás mencioné, hice las bibliografías, o sea, los 5 que pidió, pero quizás me excedí, si es ahí el problema o cómo, o cuál es el problema. Si querés, pues ahí lo que yo te respondí en el aula virtual, como nos ha pasado con algunos compañeros y compañeras tuyos, es que si necesitan como más aclaraciones sobre los comentarios o sobre las devoluciones que hicimos, pasan el mail y lo que hacemos es mandarle el trabajo de ustedes con comentarios al margen. No sé si Okay. querés que hagamos eso, si hay ahí como quizás te has quedado con la duda sobre a qué nos referimos con los comentarios o las devoluciones que hacemos, entonces podemos hacértelo a las devoluciones de esa manera, como más específicas. No me acuerdo mucho de tu trabajo, si querés lo podemos ver, seguro, y eso va para todos, ¿sí? O sea, nosotros en los comentarios tratamos de no extendernos mucho para que no, digamos, sea una cosa ilegible dentro del campus y el espacio que nos habilita, pero ustedes por el aula virtual, o sea, por mensaje privado del aula virtual o por el foro, nos pueden pedir como más detalles de las devoluciones y de los comentarios, ¿sí? En eso no hay problema. Sí, porque quiero mejorar, quiero aprender, por eso, más que nada. Bien. Por ahí también recuerden el tema de en esta instancia, quienes deben realizarlo, que tiene que tener 3 de 4 trabajos aprobados para hacer este segundo parcial. Esa era la condición. Bueno,
¿Tienen alguna otra duda respecto? Ah, aquí lo que decía, bueno, eso ya lo respondió Belén. Sí. Lo de, no sé si vos respondiste esto de que en todo el trabajo se tiene que citar con las normas APA, ¿sí? Sí. Sí, No, eso. pero entendía que lo daba por entendido por lo que has dicho recién. Sí, en Sí. todo el trabajo, si tienen para citar, lo citan, ¿sí? Por lo Claro. general, en lo que son objetivos, preguntas, títulos, no se cita. Se citan antecedentes, marco teórico, marco contextual, incluso en la parte metodológica también se cita. Claro, eso es importante porque nos ha pasado también mucho el año pasado, que a la parte metodológica como que no le han dado mucha importancia en el sentido de que, por ejemplo, han puesto, porque ahí les pedimos que justifiquen qué metodología, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, para este trabajo voy a llevar a cabo tantas entrevistas a tales personas claves, ¿sí? Y ustedes ahí justifican, bueno, la entrevista porque nos da información cualitativa en el sentido que nos permite como dimensionar el fenómeno, bla, 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 ¿sí? Ustedes, si para esa justificación van a tomar lo que dice Juni, porque Juni lo que hace es desarrollar cada método, cada herramienta de investigación y la justifica y dice por qué y para qué sirve la entrevista, o sea, si ustedes para eso van a necesitar esa información y la van a usar lo que dice Juni, que viene a ser como la única bibliografía que nosotros les aportamos para la cuestión metodológica, ponen Juni, ¿sí? O sea, lo citan a Juni, ¿sí? Eso también tengan en cuenta, ¿sí? Porque también nos ha pasado de que copiaban y pegaban párrafos de Juni, y eso, digamos, se supone que estamos como aportando herramientas para la construcción de este tipo de proyectos, de planes, y bueno, y si es necesario como hacerla todo. A veces también en la misma introducción se cita, ¿sí? Pero por lo general la mayoría de las citas van en los antecedentes, marcos teóricos y incluso metodología. Bueno, espero entonces ahí por el mensaje privado, el mail de la compañera Elena, puede ser, sí, Elena Elizabeth, y cualquier duda que tengan, bueno, nos consultan, ¿sí? Ya sea por mensaje privado o por el foro. Nosotros vamos a tratar de tener las notas hasta el viernes y quizás ya hagamos una última tutoría para quienes tengan que rehacer el trabajo, ¿sí? Y capaz que con esta misma metodología, así como trayendo algunos ejemplos para profundizarlos, mejorarlos. Así que, bueno. Bueno, quedamos acá y seguimos por el aula virtual. Bueno, ¿Parece? sí. Hola, profe. Sí. A mí me gustaría hablar con ustedes un momentito. Lucía, Sí. ya Sí. lo podemos hacer como vos digas, Vicky. Podemos quedarnos con vos al Ajá, final. detener la Bien, grabación buenísimo, Ujú. buenísimo. y ahí vemos. Bueno, que tengan buen día todos, todas, y nos vemos en la próxima, bueno, en la próxima tutoría, que ya vendría a ser la última. Muchísimas gracias, María Belén, Victoria. Gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias, Bueno, profe. Esperamos los trabajos. suerte y nos vemos.